Hay momentos en los que el alma simplemente ya no puede más. Momentos en los que todo parece derrumbarse, donde no queda nada en pie, y sentimos que lo único que nos rodea es el silencio. La vida, que a veces parece avanzar con fuerza, de pronto se detiene, se oscurece, y nos deja en una especie de desierto espiritual, emocional y físico. Y en medio de ese desierto, una pregunta aparece en lo más profundo del corazón. ¿Dónde está Dios cuando todo falla? Es ahí, en ese instante de quiebre, donde comienza este mensaje. Porque cuando todo a nuestro alrededor falla, la salud, el trabajo, la familia, las fuerzas, incluso la fe, hay una verdad que permanece firme. Dios sigue siendo fiel. No porque lo sintamos, no porque lo entendamos, sino porque Él no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad no depende de las circunstancias, depende de quién es Él. A lo largo de la Biblia, Dios se revela como un Dios fiel. No como alguien que simplemente aparece cuando las cosas van bien, sino como aquel que se queda cuando todos los demás se van. Como aquel que sostiene cuando nadie más puede sostener. Y esto es más que una frase bonita. Es una realidad que atraviesa toda la historia de la redención. Piensa en Noé. Él obedeció a Dios y construyó un arca en medio de un mundo corrupto. Durante años fue ridiculizado, ignorado, aislado. Pero Dios fue fiel. Cuando llegó el diluvio, la fidelidad de Dios lo protegió. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo, y por años no vio ningún resultado. Su cuerpo envejecía, su esposa también. Pero Dios fue fiel. El hijo llegó, aunque parecía imposible. Mira a José, vendido por sus hermanos, acusado falsamente, encarcelado injustamente. ¿Qué sentido tenía todo eso? A ojos humanos, ninguno. Pero Dios fue fiel. Cada paso doloroso lo acercó al propósito. Y en el momento exacto, Dios lo levantó para ser gobernador de Egipto y preservar la vida de muchos. Y si eso fuera poco, mira a Jesús. En la cruz, cargando con todo el pecado del mundo, abandonado, traicionado, herido, sangrando, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te suena familiar esa frase? ¿Alguna vez sentiste que Dios te desamparó? Jesús también lo sintió. Pero incluso ahí, en ese clamor desgarrador, la fidelidad del Padre no falló. Al tercer día, el cielo respondió, y la tumba fue vencida. Porque la fidelidad de Dios no siempre evita el dolor, pero siempre nos lleva a la victoria. Entonces, ¿qué significa que Dios es fiel cuando todo falla? Significa que Él sigue presente cuando todos se han ido. Cuando el teléfono deja de sonar, cuando las amistades se enfrían, cuando las personas no entienden tu proceso, Él sigue allí. Su presencia no se retira. Hebreos 13:5 lo deja claro: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esa no es una promesa condicional. Es una garantía eterna. Significa que sus promesas no se cancelan por tu sufrimiento. A veces creemos que porque estamos atravesando momentos difíciles, Dios cambió de opinión respecto a nosotros. Pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te prometió algo, lo va a cumplir. Tal vez no en tu tiempo, pero sí en el suyo. Y su tiempo siempre es perfecto. Significa que Él sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos creer que si no sentimos a Dios, entonces no está. Pero la fe no se basa en sensaciones, se basa en la palabra. Y la palabra dice que, aun cuando no podemos ver, Él sigue trabajando. Juan 5:17. Como en el caso de Esther, donde Dios no es mencionado ni una sola vez,
pero está en cada detalle de la historia. Así también en tu vida. Puede que hoy no lo veas, pero Dios está tejiendo algo, cuidando cada movimiento. Significa que tu historia no termina en el fracaso. Dios no escribe finales trágicos. Aun cuando parece que todo se ha perdido, Él tiene la capacidad de redimir, restaurar y darle propósito al dolor. Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Las buenas, las malas, las que no entiendes, las que te duelen. Dios las toma y las transforma para su gloria y tu bien. Y si quieres una prueba viva de esto, solo mira a personas que han pasado por tormentas terribles y hoy tienen un testimonio poderoso. Gente que perdió todo y se levantó por la gracia de Dios. Gente que tocó fondo, pero allí encontró el suelo firme de la fidelidad divina. Quizás tú eres una de esas personas. O estás en proceso de serlo. Pero ¿qué pasa si sientes que tu fe se está apagando? ¿Qué pasa si ya no puedes orar, si no tienes fuerzas para seguir? Aquí viene lo más hermoso. Dios es fiel, incluso cuando tú no lo eres. Segunda de Timoteo 2:13 lo dice con una ternura impresionante. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad no se basa en tu rendimiento espiritual. Él no es como nosotros. Su amor es constante, firme, sin sombra de variación. Cuando todo falla, Dios se convierte en lo único que permanece. Cuando el piso se rompe, Él es la roca. Cuando los muros caen, Él es el escudo. Cuando la tormenta ruge, Él es quien dice, calla, enmudece. Cuando las lágrimas no paran, Él es quien las cuenta una por una. Él no es ajeno a tu dolor. No es indiferente. Salmo 34:18 nos recuerda que, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Quizás este mensaje te encuentra en ese punto exacto, cuando todo parece estar fallando. Tal vez perdiste a alguien que amabas. Quizás tus planes se deshicieron. Puede que sientas que estás solo, que ya no hay salida. Pero déjame decirte esto con toda convicción, Dios no ha terminado contigo. Si estás respirando, es porque aún hay propósito. Si aún puedes escuchar este mensaje, es porque Dios está usándolo para recordarte que Él sigue aquí, firme, inmutable, fiel. Cuando llegamos al final de una etapa difícil, cuando todo ha fallado y el dolor parece haberse convertido en parte del alma, es ahí donde más necesitamos recordar una verdad inquebrantable. Dios sigue siendo fiel. Tal vez ya lo intentaste todo. Tal vez oraste hasta quedarte sin palabras. Tal vez te esforzaste por hacer las cosas bien, y aún así, todo se vino abajo. Relaciones rotas. Puertas cerradas. Sueños aplastados. ¿Y sabes qué? Aún en medio de todo eso, hay una voz que no se ha silenciado, una promesa que no se ha borrado. La fidelidad de Dios permanece firme. La Biblia está llena de historias donde la fidelidad de Dios se mostró cuando parecía que todo estaba perdido. Mira a José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en prisión. ¿Dónde estaba Dios? Allí, en cada paso. Aun cuando parecía que Dios estaba en silencio, Él seguía escribiendo la historia. Y al final, José pudo decirles a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Y esa misma fidelidad es la que está contigo. Quizás no veas aún el final de tu historia. Tal vez hoy estás en la parte donde todo se derrumba. Pero no es el final. Dios no ha terminado contigo. Su fidelidad aún está obrando. Aún ahora,
aún en medio del silencio. Aun cuando no lo sientas. Piensa en Job, que lo perdió todo, sus bienes, su salud, sus hijos. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos lo acusaron. Pero Job se aferró a una esperanza inquebrantable. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. ¿Por qué? Porque entendía algo que tú y yo también debemos entender. La fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, ni del momento, ni de lo que sentimos. Depende de quién es Él. Y Él no cambia. Dios no es fiel solo cuando todo va bien. Dios es fiel especialmente cuando todo va mal. Su fidelidad no se manifiesta solo en los milagros que vemos, sino en los que ni siquiera notamos, en el aliento que nos da cada mañana, en la fuerza para seguir, en los pequeños momentos donde sentimos paz en medio del caos, en las veces que no caímos porque su mano nos sostuvo sin que lo supiéramos. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces Dios te sostuvo sin que lo notaras? ¿Cuántos peligros evitaste porque Él intervino en silencio? ¿Cuántas lágrimas recogió cuando nadie más te veía? Hay una fidelidad que no necesita mostrarse con luces ni espectáculo. Es una fidelidad silenciosa, constante, firme como una roca. Y esa fidelidad es la que hoy te sostiene. Lamentaciones 3, 22-23 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Escuchaste eso? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso significa que hoy no estás recibiendo las obras de lo que Dios hizo ayer. Hoy tienes una porción fresca de su fidelidad, lista para ti. No importa cuán roto te sientas. No importa cuánto hayas perdido. Dios sigue siendo fiel contigo. Y si hoy estás al borde de rendirte, si estás en el punto donde ya no sabes cómo seguir, entonces escucha bien. La fidelidad de Dios no te abandonará en este valle. Él camina contigo, incluso cuando no lo ves. Él te guía, incluso cuando no entiendes el camino. Y lo más hermoso es que Él te ama, incluso cuando sientes que no lo mereces. Puede que estés luchando con culpas, errores, decisiones equivocadas. Y tal vez piensas que has fallado tanto que Dios ya no puede usarte. Pero eso es una mentira del enemigo. Porque Dios no abandona a los suyos. Porque donde tú ves ruina, Él ve restauración. Donde tú ves fracaso, Él ve futuro. Donde tú ves un final, Él ve un nuevo comienzo. Segunda de Timoteo 2:13 dice: Si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¡Qué poderoso es esto! Incluso cuando nosotros fallamos, Dios sigue siendo fiel. Su fidelidad no depende de tu perfección, sino de su naturaleza. Él no puede dejar de ser quien es. Así que hoy te invito a que no te enfoques en lo que perdiste, en lo que no salió como esperabas, o en lo que se rompió. Mira hacia arriba. Mira al Dios que sigue siendo fiel. Y cuando todo falle, cuando sientas que ya no puedes más, recuerda esto: no estás solo. No estás olvidado. No estás acabado. Estás en las manos de un Dios que no falla. Tal vez este video no llegó por casualidad. Tal vez necesitabas oír esto para no rendirte. Para levantar la cabeza una vez más. Para recordar que la historia no ha terminado. Que tu dolor tiene propósito. Que tu proceso no es en vano. Y que tu futuro sigue en manos del Dios que prometió estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y si hoy sentís que no podés más, te animo a que hables con Dios. No necesitas palabras bonitas. Solo sinceridad. Decile: Señor, me cuesta seguir.
Estoy agotado. Pero elijo confiar. Elijo creer que seguís siendo fiel. Aunque no lo entienda, aunque no lo vea, creo en tu fidelidad. Y si sentís hacerlo, escribílo en los comentarios como un acto de fe. Dios sigue siendo fiel. Que ese sea tu decreto hoy. Que esa sea tu verdad inquebrantable. Comparte este video con alguien que necesita esperanza. Suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que edifique tu vida. En este canal no hablamos de religión vacía, sino de un Dios vivo, real y fiel, que sigue transformando vidas. Gracias por llegar hasta el final. Que el Dios de toda gracia te fortalezca, te levante y te recuerde cada día que cuando todo falla, Él sigue siendo fiel. Nos vemos en el próximo video.